Bueno, continuamos ahora con la práctica. Vamos a ver en este caso el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos habla ya de un tema más relacionado con la computación, locación de memoria, es decir, espacio donde vamos a guardar datos. Lo que vamos a decir que tenemos un espacio de memoria con 5 lugares, 5 locaciones, donde vamos a guardar 5 direcciones denominadas A, B, C, D y E. Y cada locación tiene un tamaño de 8 bits, es decir, tenemos que guardar 5 direcciones, cada una de ellas formada por 8 bits. Lo que vamos a tener que considerar básicamente es, este es nuestro espacio, ahí ya he guardado la primera posición, la primera dirección, está formada por 00001101, y ese número es el número 13. Ahora, ¿cómo llegamos a ese número 13 transformado en binario? Bueno, la metodología de trabajo que usted ha visto de teoría es las divisiones sucesivas del número que está en base decimal por la base binaria, es decir, 13 dividido 2. ¿Qué significa divisiones sucesivas? Que cada vez que tenemos un nuevo cociente, lo volvemos a dividir por 2 hasta que ya no podamos dividir. Y el número se va a formar por los diferentes caracteres restos de las divisiones. Tenemos, por ejemplo, 13 dividido 2 me da 6, el resto es 1. 6, el cociente, lo vuelvo a dividir por 2, me da 3, el resto 0. 3 dividido 2 me da 1 y el resto 1. ¿Cómo se forma el número? Bueno, el número sería el primer resto obtenido es el dígito de menor valor, que va a la derecha. Luego se toma el siguiente, en este caso el 0, el siguiente, en este caso el 1, y el último, que es el último cociente que me da, que yo no puedo dividirlo, va como el dígito más significativo. Es decir, el número 13 en decimal se transforma en 1101 en binario. Pero como las posiciones son de 8 bits, relleno los otros lugares con ceros. Es decir, el número 13 en decimal es en binario 00001101. El número 24, ¿cómo lo conformaríamos? Tenemos que hacer el mismo proceso. 24 dividido 2 me da 12, resto 0, 12 dividido 2 me da 6, resto 0, 6 dividido 2 me da 3, resto 0, 3 dividido 2 me da 1, resto 1. Es decir, que el número va a ser 0, 0, 0, 1, 1. Es decir, el número escrito va a estar dado por 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Ese es el número. Bueno, el número 3, vamos a cambiar el sistema numérico, vamos a estar con el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal se caracteriza porque en lugar de tener 10 caracteres como sistema decimal o 2 como sistema binario, tiene 16. ¿Cuáles son esos caracteres? Desde el 0 hasta el 9, luego A, B, C, D, E y F. Esos son los 16 caracteres. Para obtener un número que está en formato decimal a un formato hexadecimal, volvemos a usar el método de divisiones sucesivas, solo que ahora vamos a dividir por 16. 78 en decimal lo tenemos que dividir por 16 para obtener el número hexa. Esto me da 4 y el resto 14. 4 ya no lo puedo seguir dividiendo porque es más chico que 16. Quiere decir que el número está formado por 4, 14. Pero 14 no es un carácter hexadecimal, sino que tengo que utilizar el carácter correspondiente, que sería la letra E. Es decir, que el 78 en decimal es 4E en hexadecimal. Bueno, ahora tenemos que hacer al revés. Tenemos un número hexadecimal y tenemos que pasarlo a decimal. Es decir, un número en una base distinta a 10, pasarlo a la base 10. El método que vamos a utilizar es el que utiliza la teoría y que hemos aplicado en el ejercicio número 1, es decir, la forma polinómica. Fíjense que el número es AFD0 en hexa, la H significa que está en hexa, y lo escribo como el carácter más a la izquierda, en este caso la A, multiplicado por la base elevado a la potencia correspondiente de la posición. El 0 posición 0, D posición 1, F posición 2, A posición 3. Fíjese que la base es 1, 0. Siempre la base escrita en el sistema que estamos hablando va a ser 1, 0, porque es
cuando estamos llegando a la cantidad de dígitos. La cantidad de dígitos de este sistema hexadecimal son 16. El 16 es 1, 0. Recién cuando pasemos al formato decimal, ahí vamos a colocar el número 16. Entonces, A por 10 al cubo, más F por 10 al cuadrado, más D por 10 a la 1, más 0 por 10 a la 0. Ahora sí, lo pasamos esto a decimal. Al pasarlo a decimal, fíjense que la A se transforma en 10 y el 1, 0 en 16. 10 por 16 al cubo, 15 por 16 al cuadrado, 13 por 16 a la 1 y 0 por 16 a la 0. Ambos formatos están correctos escritos de esa manera. Lo que estaría mal sería escribir, por ejemplo, A por 16 al cubo más F por 16 al cuadrado, porque estoy mezclando bases. O escribir acá 10 por 1, 0 al cubo. Si tengo que trabajar en la base hexadecimal, acá va 1, 0 y la letra A y la letra F. Cuando lo paso a decimal, el 1, 0 se transforma en 16 y la A en 10, la F en 15, etc. Resolviendo esto, lo que voy a tener como resultado es el número 45.008 en decimal. Es decir, que el número hexadecimal AF de 0 es equivalente al número 45.008 en decimal. Pasamos a la ecuación número 5. El número 5 es muy sencillo, lo que nos pide que en la base hexadecimal o en la base binaria, yo acá tomé solamente algunos ejemplos, vuelvo a decir, ustedes tendrán que resolver todo el práctico tomando como base estos ejemplos que estamos trabajando nosotros. Pedimos que veamos el siguiente, o sea, el que viene después. En la recta numérica que vimos en la ecuación número 1, el que viene después es sumarle 1 al anterior, o sea, en decimales. ¿Cuál es el siguiente? El número 7 es el 8, que es 7 más 1. ¿Cuál es el siguiente? Al número 19 es el 20, 19 más 1. Entonces la operación matemática simplemente es sumarle 1 a cada número. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente a FF1? FFF. Cuando yo le sumo 1, la primera F, como F es el carácter más significativo, más grande que tengo en hexa, no tengo un carácter G. F más 1, tengo que llevarme 1 al compañero, como hacíamos en el sistema decimal, y este F se transforma en 0. Al sumarle 1 arriba al compañero, 1 más F me va a dar otra vez 0 y me llevo 1. 1 más F, 0 y me llevo 1. Efectivamente, agregarle 1, o sea, el siguiente de FFF es 1, 0, 0, 0. El siguiente, 2ABF. Si tengo que sumar 1 a ese número, a F le sumo 1, me va a dar 0, me llevo 1, 1 más B, C. Es decir, 2AC, 0. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo tenemos que acordar que estamos en un sistema hexadecimal y no en un sistema decimal. Cuando yo le sumo a 9, le sumo 1, no me va a dar 10, porque el número 10 en hexadecimal tiene un carácter que es la letra A. Es decir que 9 más 1 es A. Quiere decir que este número, el siguiente de 3B99, es 3B9A. En el caso binario, bueno, misma situación. Cuando le sumo 1, tengo que pensar que 1 más 1 es 0 y me llevo 1. 1 más 1 es 0 y me llevo 1. 1 más 1 es 0 y me llevo 1. O sea que el siguiente de 1, 1, 1 es 1, 0, 0, 0. En el caso siguiente, le sumo 1 a 1. Este me llevo 1 y me queda 1 más acá. O sea, va a ser 1, 1, 0, 0. Y el siguiente le sumo 1, 0 y simplemente es 1, 0, 1, 1. Verán, esto es sencillo, solamente tenemos que practicarlo. Bueno, ejercicio número 6, lo que está mostrando acá es un sistema de comunicaciones en donde tenemos caracteres binarios. Caracteres binarios se caracterizan acá por la presencia o la ausencia de señales, lo más normal que tenemos en informática. O sea, hay energía, hay corriente, hay presencia, hay señal, tenemos un 1, no hay, tenemos un 0. Lo que tenemos que hacer es transformar las señales en números decimales. Es decir, en definitiva lo que vamos a tener es un sistema binario que pasarlo a decimal. El ejemplo que tenemos acá es presencia, presencia, ausencia, ausencia, presencia, presencia. Traducido a binario, estamos hablando de 1, 1, 0, 0, 1, 1.
tenemos que pasar este número a decimal. Cualquier base a decimal se pasa por la forma polinómica. En este caso tenemos que tener en cuenta que vamos a tener 1 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Ya directamente lo hemos escrito en el formato en números decimales. Bueno, este es el número 51. Quiere decir que transformar este carácter, esas señales que me llegaron, presencia, presencia, ausencia, ausencia, presencia, presencia, es el número 51 en decimal. Bueno, vamos a suspender acá y en el siguiente video veremos cómo resolver las operaciones lógicas matemáticas del ejercicio número 7.